Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes como siempre. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Os podéis suscribir al canal si es que queréis ver alguno de los programas anteriores y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, recordad que es con el enlace newagefm.es en cualquier parte del mundo de martes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Que hablando del mundo, siempre aprovecho para mandar un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos escucha y nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Yola George, que es terapeuta holística. Yola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Nuria Guerra, que es coach y formadora. Nuria, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a Carmen Celina Serrano, que ayuda a las personas a reconectar con su propósito de vida. Pues ahí es nada, Carmen, tienes tarea. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Un placer, de verdad que sí. Pues si os parece bien, vamos al tema. Y el tema del que vamos a hablar hoy, yo creo que es un hábito para mi gusto no muy positivo, ¿no? Que está enraizado en el día a día del ser humano. Y estamos hablando de juzgar. De por qué nos metemos en el vida de los demás, que se ha vuelto algo de difícil de no hacer. Pero ¿por qué lo hacemos y para qué? Así que vamos a empezar por esa pregunta. Nuria, por ejemplo, ¿por qué piensas que tenemos este hábito de juzgar? Yo creo que, bueno, tirando un poquito del hilo, ¿no? Pues una idea sería las ganas de mirar hacia afuera para no mirarnos a nosotros, ¿no? Esa costumbre, ¿no? De estar en conexión con lo que pasa afuera como una forma de evitar la conexión con nosotros, ¿no? Y yo creo que una oportunidad sería ver si jugamos mucho, el ver qué hay ahí de nuestro, ¿no? Porque muchas veces puede ser como una manera de poder recuperar la proyección. Esta manera de decir, quizás yo me juzgo mucho, o quizás yo juzgo mucho a los demás, pero conmigo soy muy benevolente, ¿no? Y también yo creo que también hay algo de estar alerta, de estar pendiente, de querer saber, de querer controlar la vida y de querer saber de los demás, ¿no? De querer saber, de creernos que sabemos mucho y de que podemos ver cómo son los demás y manejarnos con esa realidad, ¿no? Cuando los demás como nosotros somos un misterio, ¿no? Y somos muy complejos. Y yo creo que tiene mucho que ver con esa parte nuestra de estar alerta, de estar juzgando, estar etiquetando para aprender a movernos, ¿no? Que tiene mucho, para mí tiene que ver con algo relacionado con el miedo, ¿no? Pero a Con ver, en la actualidad, ¿qué no tiene que ver desgraciadamente con el miedo? Es que vivimos tanto desde ahí, pero interesantes las razones que has dado, Nuria. Yola, ¿por qué piensas que tenemos este hábito de juzgar? Yo, como mi compañera Nuria, pienso que mientras te juzgo, no me juzgo a mí. O sea, es un mirar hacia afuera en vez de mirar hacia adentro, ¿no? Al igual que la preocupación, como el otro día hablamos, también nos está diciendo algo. O sea, y es lo que estoy juzgando y qué me estoy contando de mí. ¿Qué hay de mí, no? ¿Qué heridas tengo? Igual me está mostrando alguna herida que tengo, o sea, el espejo, ¿no? O sea, que también podemos dar la vuelta y que sea una herramienta de crecimiento, ¿no? Definitivamente es interesante, ¿no? Muchas veces dándole la vuelta a lo mismo que usamos para la parte negativa, usarlo para la parte positiva. Lo que pasa es que lo que es juzgar como tal, verlo para el lado positivo es complicado. Ahora explicaremos por qué, pero es así, Yola. Carmen, ¿tú qué piensas? ¿Por qué piensas que tenemos este hábito de juzgar? Mira, igual que también comparto lo que dicen acá las compañeras, creo que hay dos tipos de juicio. Un tipo de juicio es el juicio que nos puede ayudar a definir, por ejemplo, esto digo que sí, esto digo que no. Después está el tipo de juicio que es como para prevenirnos de algo. Es un juicio que nos puede poner alerta. Y después está el juicio este de proyectar la sombra, que es, ¿no? Lo que me molesta mucho, me encanta mucho del otro, lo deposito afuera, si lo podemos tomar como un mensaje, como para capitalizar esto,
y decir, a ver, ¿qué tengo que ver con esto que me molesta tanto o que me encanta tanto? ¿Qué juicio tengo sobre eso que no puedo ver en mí? Ujú. Pues sí, además, si nos volvemos observadores y vemos qué es lo que juzgamos en otras personas, podemos aprender mucho de nosotros mismos, ¿no? Porque siempre sabemos que es un reflejo de nosotros mismos lo que estamos viendo en otra persona. Yo, en este aspecto, lo tengo bastante claro. Para mí es una muestra de inconsciencia, tal cual, de desconocimiento de cómo funciona el proceso humano. Porque si yo entiendo que mi hermano, mi pareja, mi hijo, mi padre o quien sea, el vecino que me cae mal, pues hace lo que tiene que hacer en su etapa de evolución, ¿de dónde lo voy a juzgar? Además, se me hace muy soberbio el pensar que sé qué es mejor para esa persona. Si no tengo ni idea qué es mejor para mí, voy a saber qué es mejor para otra persona y en consecuencia juzgar si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿no? Qué absurdo y qué infantiles somos. Pero por eso es que juzgamos, ¿no? Ahora, Nuria, cuando hablamos de juzgar, no solo hablamos de expresarlo, porque hay gente que dice, no, no, es que yo no juzgo. Digo, pero no juzgas de palabra o no juzgas de pensamiento, porque al final lo mismo es una cosa que la otra, ¿no, Nuria? Sí, yo creo que de todas formas con este tema también hay que tener mucha compasión, ¿no? Porque creo que todo el mundo hemos aprendido y somos fruto de una historia donde ese aprendizaje, ¿no? De juzgar de lo que es bueno, lo que es malo, de tener un modelo único ante el que medirnos todo el mundo, es algo que hemos vivido, ¿no? Porque hemos sido criados, por lo menos yo en mi país, en una tradición judío-cristiana, ¿no? Desde un enfoque, ¿no? Muchas veces que no nos ha servido para conectar realmente con lo que nos decía esa tradición, ¿no? De lo bueno y lo malo de la moral, ¿no? Entonces yo creo que lo expresemos o no lo expresemos, que ahí es verdad que hay gente que es muy crítica, ¿no? Y verbalmente quizás, ¿no? Ocupa mucho espacio, ¿no? Esa crítica. Pero por dentro creo que lo hacemos con nosotros, ¿no? Es que estamos hablando mucho del juicio para afuera, ¿no? Pero estamos hablando del espejo, de recuperar la sombra, ¿no? Yo creo que tenemos una voz muy crítica con nosotros, con los demás, con la vida, Ujú. en donde pensamos que hay un modelo al que llegar, al que no llegamos nosotros, al que no llegan los demás, ¿no? Y me suena mucho a esta idea del enneagrama del uno, ¿no? Yo no sé si sabéis un poquito de enneagrama, es una herramienta con la que yo trabajo mucho, ¿no? El uno que es el perfeccionista y el que se cree perfecto, donde hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Y donde los demás tienen que estar, ¿no? Ajustándose a esa manera, ¿no? Yo creo que en eso hemos vivido, ¿no? En un Pues sí. modelo único al que intentamos y entonces muchas veces desde ese modelo vamos comparando, etiquetando, midiendo si se ajusta o no se ajusta. Entonces, lo que no sale fuera de la boca, pero puede estar dentro con mucho ruido, con Claro, es nosotros que y otros. cuidado con la gente que nos estés escuchando, porque me ha pasado muchas veces cuando vemos estos temas en los talleres, ¿no? Es que yo no critico, es que yo no juzgo, digo, vale, no lo haces verbalmente, pero si lo haces mentalmente estás en lo mismo, Yola. O sea, la vibración es la misma, no estás cambiando nada, lo único que de una forma lo expresas verbalmente y de la otra no. Cuidado con quedártelo porque es exactamente lo mismo, ¿no, Yola? Sí, exactamente. Es una vibración bueno, que te va envenenando, ¿no? Y al igual que cuando soy dura contigo, realmente estoy siendo dura conmigo, cuando te estoy juzgando, realmente me estoy juzgando a mí. Y sobre las creencias y cómo hemos sido educados y tal, yo lo que me he encontrado mucho es que te montas una historia, ¿no? Para suavizar pues las heridas que tienes, el no mirarte, ¿no? Y entonces montas como tu castillo, ¿no? De naipes. Entonces, claro, quien se sale de ese castillo, pues a ese lo juzgo porque no lo está haciendo bien, porque si no me alumbra lo que yo tengo que mirar y yo no quiero que me alumbre porque yo no quiero ver, yo quiero ver lo que yo he construido. Y ahí hay mucho juicio y ahí tienes que entrar en compasión, como dice Nuria, ¿no? Un poquito que cuesta porque seguimos siendo humanos, pero sí, es así. Es que si solo es entender, yo sé que decir solo es un poco irónico, ¿no? Pero en realidad es entender que no sabemos qué es mejor para el otro, que ya hemos visto que el concepto Carmen bueno y malo es una ilusión, que no existe. Dependerá de lo que cada uno necesita, que lo que haga está bien o mal. Y si sabemos que todo es perfecto, porque por algo sucede,
¿para qué nos vamos a meter? Además de que es una pérdida de tiempo y de energía, ¿no, Carmen? Ponerse a juzgar cosas como si pudiéramos cambiarlas. Totalmente, sí, aparte, digamos, vamos a emitir ese juicio de acuerdo a lo que estemos proyectando, porque justamente es una interpretación que hacemos de la realidad. Eso en principio. Y por otro lado, también como decían acá las compañeras, hay algo que tiene que ver con esa parte que ya traemos, que defendió al clan, de alguna manera, o a nuestros ancestros, y que fue válido, esas creencias fueron habilitantes y ayudaron, y las que tenemos ahora, que las queremos aplicar, si son las mismas, por ahí en este contexto no sirven. Entonces, ir viendo qué es lo que mejor en este momento se puede adaptar al contexto que estoy viviendo hoy en esta realidad, de acuerdo a cómo la estoy viendo, ¿no? También. Y cada uno la va a ver diferente. Claro. Ahora, Nuria, el problema es que se hace extensible, me refiero. No solamente juzgamos a los demás, es que también nos las pasamos juzgándonos a nosotros mismos. ¿Qué piensas, Nuria? Pues bueno, esa es la raíz del sufrimiento, ¿no? Lo decía Buda, ¿no? Decían que lo decía Buda, ¿no? Yo creo que lo podemos comprobar todos los días, todo el mundo, nosotros mismos, ¿no? Yo trabajo con muchos grupos de mujeres, me llama la atención, ¿no? La mirada tan dura, el juicio, ¿no? El sentido de que no somos suficientes, que significa que hay un canon al que, ¿no? Al que obedecer. Y además yo creo que vivimos en una sociedad como un mainstream, ¿no? Que nos dice cómo hay que ser, ¿no? Y estamos comparándonos y yo creo que nos perdemos el ser, el regalo que somos cada uno. Pero claro, es que esa vocecita en la cabeza del juicio, que lo que hacemos fuera no lo hacemos dentro, yo creo que es lo que más nos martillea y creo que es lo que más nos hace sufrir a los seres humanos, pensar que no nos ajustamos a un determinado patrón, ¿no? Y Pues, dime, ahí hay dime. un gran cuestionamiento, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran clave Pues para sí. sentirnos en paz y disfrutarnos a nosotros. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer con esa vocecita interna de la que hablas. Yola, no solamente juzgamos a los demás, somos muy críticos y muy duros con nosotros mismos, lo cual no beneficia nada a nuestras vidas, ¿no? Una cosa con la que trabajo, con la gente que trabajo, es el tratarte como tu mejor amigo. Y automáticamente siempre va a salir una frase de juzgamiento. Y ahí es, oye, ¿esto se lo dirías a tu mejor amigo? No, pero a ti sí. ¿Y así tratarías a tu mejor amigo o amiga? Y te dicen, no, te lo estás haciendo a ti. Y el ir haciendo ver a esa persona que se está juzgando, que se está maltratando, ahí ella puede cambiar. Pero es que si no, nadie te lo hace ver, no nos han enseñado. Entonces, somos como un disco repetitivo. Entonces, el ir viendo, mira esto lo harías a tu mejor amigo, a tu mejor amiga no, pues te lo estás haciendo a ti. Y entonces hacen, ¡ah! ¡Wow! Entonces ahí me doy cuenta y ahí lo puedo cambiar. Sí, es empezarnos a dar cuenta de la pérdida de tiempo y lo absurdo que es de verdad juzgar a alguien o algo cuando sabemos que es básicamente perfecto y Lo que que hace lo pasa mejor. que cuesta, sé que cuesta. O sea, tienes que, es como todo, como empezar a hacer yoga e ir al gimnasio. O sea, es un hábito que tienes que ir haciendo cada día y al final ya es más automático. Claro, y ojalá y pasemos del hábito a hacerlo consciente, porque será mejor todavía, pero por supuesto hay que empezar por hacerlo hábito. Carmen, además de juzgar hacia afuera, somos críticos con nosotros y eso nos despedaza muchas veces, ¿no? Sí, cuando atiendo personas en consulta pasa esto de que venimos todos con nuestras voces introyectadas, ¿no? Que en principio puede ser como un crítico guía que tenemos ahí, que nos dice lo que está bien, lo que está mal, y que viene justamente del entorno donde nos criamos, que puede ser distinto país, distinta época, distintas familias, distintas culturas. Entonces, claro, si estamos remontándonos al siglo pasado, de cómo se veía la mujer con respecto a si podía vestirse de una manera o de otra, seguramente esas familias introyectaron voces
que tenían que ver con lo que se solicitaba culturalmente como para ser bien visto. Y parece que no, que aunque nos parezca que somos tan libres, estamos bastante condicionados justamente. Entonces, al detectar esa voz de dónde viene, podemos ver por qué, cuál fue el motivo que vino de esa manera y qué tan de acuerdo estamos o no. Entonces, al discriminar, podemos elegir otra cosa. Ujú. Totalmente condicionados y totalmente programados. Ahora, la buena noticia es que igual que nos programaron, nos podemos desprogramar. Ya es cuestión de cada uno si le apetece, si quiere y si puede. Porque a veces no solamente es querer, es que tengas las herramientas suficientes para poder hacerlo. A ver, Nuria, te voy a decir, hablando de la vocecita de la que hablabas, una palabra que a lo mejor puede servir a la hora de que evites esto: empatía. ¿Piensas que la empatía es importante si uno quiere dejar de juzgar? La empatía con una misma, ¿no? Empezando con una misma, ¿no? Con todo, la empatía, obviamente. Sí, yo creo que, bueno, sí, puede ser una herramienta el empezar a ponernos en el lugar de los demás, ¿no? Empezar a ver, pero yo creo que ponernos en el lugar de los demás también significa que lo de fuera y lo de dentro está conectado, es lo mismo, ¿no? Cuando empezamos a entender, ¿no? Cómo estamos construidas, lo difícil que es para nosotros muchas veces salir de esos patrones, lo difícil que muchas veces se nos hace gestionar la vida, podemos, yo creo, que ser más empáticos, más comprensivos de que la otra persona está en su propia lucha, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos y a mis alumnas, nunca sabemos a quién tenemos delante y nunca sabemos por dónde está pasando, más allá de la imagen que esté proyectando en ese momento, ¿no? Entonces, ponernos en ese lugar, yo creo que además, como muy humano en general, ¿no? No solo como una persona, decir, ¿por dónde estará esta persona? Esta es otra como yo, ¿no? Que está haciendo su camino. Sí. Es que en realidad, Yola, no sabemos el proceso de cada uno, no sabemos por lo que está pasando, por lo que ha pasado, cuál ha sido su experiencia de vida, no tenemos ni idea. Y si no comprendemos que no tenemos la información para tomar un punto de referencia, que no tendríamos por qué darlo, pero si lo vamos a dar, por lo menos que sea con razón de ser, ¿para qué lo hacemos? ¿No es mejor ser empáticos y entender que está pasando por procesos? Pues sí, y sí que lo sabemos, porque todos pasamos, o sea, todos evolucionamos igual, Ujú, por procesos, por ujú, crisis, o sea, todos. Y tú eres un yo en un momento, o sea, el tiempo, ¿sabes? Entonces, si tú vas desde ahí, ya te cuesta menos juzgar. ujú, Ah, sí, yo también pasé por eso. O sea, hay que ser empático, humilde y honesto. ujú. Pero Por si eso, es que, Yola, es que yo no puedo hablar en pasado de juzgar, porque yo sigo juzgando. Pero la diferencia no es que no juzgues, la diferencia es que ya no le pones tanto foco, tanta energía. Ya es algo que salta, ¿vale? Como puede ser un pensamiento o puede ser otra cosa, pero ya no te anclas. O sea, dices, vale, ya lo pensé, no me voy a pelear con ese pensamiento, pero no le pongo foco, o sea, no le doy crédito. lo Porque, Carmen, sueltas. claro, el problema es que si yo juzgo y además me revuelco en esa forma de pensar respecto a esa persona, ahí es donde ya me estoy metiendo en cosas que no me van a llevar a ningún buen lado, ¿no? Yo creo que detrás de eso está el victimismo. ¿Sí? Pues totalmente. Carmen, ¿tú qué piensas? Yo pensaba en esto de las multiplicidades, ¿no? También que aparecen, que es tan importante, digamos, si vamos a la mente de unidad, donde cada uno tiene un rol, una experiencia de vida, un tono, un matiz, un color independiente que a todos nos hace falta para completarnos, poder respetar el proceso del otro sin querer manipularlo, sin querer decirle esto está bien, esto está mal, tenés que ir por este lado que te va a convenir más o menos, porque no tenemos ni idea. Estoy totalmente de acuerdo en esto de ser respetuosos. A veces cuando viene alguien, no sé, por Reiki, que viene por otro nivel, y terminamos hablando de la vida cotidiana, y apareció el síntoma en un nivel energético. O sea, no tenemos ni idea. El otro pide que uno lo acompañe de alguna manera. Y está bueno que todos seamos diferentes. Ujú. Y además, Nuria, aunque tuviéramos idea, que se me hace, te digo, una idea muy soberbia al pensar que sabemos que es mejor para el camino del otro en su proceso, pero aunque la tuviéramos, ¿qué? O sea, ¿para qué nos vamos a meter en su camino? Y hablando de lo que decía Carmen, que se me hace otra buena herramienta, no sé si estés de acuerdo, precisamente el respeto, ¿no?
respetar el camino del otro, respetar su vida, sus decisiones, sean las que sean, y estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, ¿no, Nuria? Realmente la empatía es eso, ¿no? La empatía es poder estar al lado de la otra persona con lo que esa persona esté atravesando, sin necesidad de intervenir, ¿no? Que muchas veces pensamos que tenemos que decir, aconsejar, sino estar presente a su lado y acompañar su propio proceso, ¿no? Yo creo que tenemos también otro aprendizaje, unas ganas de, esto tiene que ver con la autoimportancia, lo relaciono yo, de ir de salvadores y salvadoras, ¿no? De saber mucho y dar lecciones a las demás personas, ¿no? Yo creo que esto también tiene que ver con una falta de conexión con nosotros, de querernos salir fuera para no estar en lo nuestro, que es muy difícil, porque cuando una ya está en lo suyo dice, ¿no? Pues lo mismo que nosotros no aprendemos porque nos digan las cosas, las demás personas no aprenden porque nosotros se lo digamos. Sino aprenden porque tengan la experiencia y llegue su momento. Y creo que cuando decimos las cosas de manera prematura, y esto las personas que acompañamos a otras personas lo sabemos muy bien, ¿no? En el coaching no dices, no aconsejas, sino ayudas a que la otra persona se dé cuenta, ¿no? Y tienes que estar acompañando ahí su proceso, ¿no? Y creo que eso es lo importante, que la persona conecte realmente, ¿no? Porque cuando tú dices las cosas, lo mismo la está escuchando mentalmente, pero la idea es que conecte, ¿no? Y que ella llegue a su propio término, ¿no? Esto es también confiar en el poder de la otra persona y que la otra persona tiene la capacidad. Si al final, Yola, es entender, es que aunque tú estés de acuerdo, no estés de acuerdo, que además nadie te está preguntando, es respetar el proceso, el camino de cada quien, nada más. Si no es para tanto, o sea, no tenemos que hacer tanto realmente. Simplemente es decir, vale, lo entienda, no lo entienda, lo acepte, no lo acepte, es su vida, es su decisión y no tengo por qué meterme, ¿no, Yola? Pues sí, pues sí. Además, cada uno tiene su ritmo, su proceso, sus decisiones de cómo quiere ir. Recordar que somos naturaleza y cada flor va a un ritmo y ¿no? Y el fruto sale cuando tiene que salir. Todo está, o sea, todo está bien y todo es perfecto. Y cuando acompaño a las personas y, pues claro, siempre te sale la cosa de, ostras, es que es total. Yo les digo, ¿y qué tal sería si por aquí, si caminaras por aquí? ¿Y qué tal sería si caminaras por allá, no? Y sobre todo que lo vayan sintiendo, no solo de cabeza, porque la cabeza hay muchas cosas, ¿no? Ya lo dijimos el otro día, muchas creencias, sino, ¿qué tal sería por aquí? Y siéntelo. El corazón te va a decir y qué momento. Claro, el problema es que lo hacemos desde nuestro punto de vista sin entender que nuestras herramientas presentes son otras. Me refiero, lo típico, ¿no? A lo mejor vemos una persona que pesa 200 kilos y dices, qué absurdo, o sea, qué falta de voluntad, ¿cómo es posible que no deje de comer? Pues porque no puede, Carmen. O sea, simplemente porque él no tiene tus herramientas para bajar de peso. Y como no las tiene, pues seguramente se muera más joven, obeso mórbido, porque no puede bajar de peso, ¿no, Carmen? Sí, sí, pero justamente cuando la persona está yendo a buscar ayuda, está queriendo conectar con alguien, yo lo veo así, ¿no? Como que está de alguna manera también escuchándose a sí mismo en su relato. Y esas son cosas que descubre a través del contacto con otros, que en este caso es el terapeuta o la persona que lo esté acompañando. En programación neurolingüística lo que hacemos, por ejemplo, es escuchar al otro y repetir de alguna manera lo que está diciendo, como para ver si estamos en lo cierto o no, y no meter nuestros mapas mentales. Porque es cierto, uno puede interpretar de que como si yo lo haría así de fácil, ¿cómo puede ser que él no lo entienda? Pero tiene otro filtro esa persona. Entonces, al escucharse también hay que ver si se reafirma ahí en lo que escucha decir, ¿o no? Sí, al final hemos visto que las co-creaciones, como tú estás comentando, son súper importantes y súper necesarias. Digo, en base a ellas experimentamos y crecemos. Pero podemos co-crear de otro lado, Nuria, que no se está juzgando, porque además, ¿para qué? O sea, parece que no tengamos memoria o que nunca nos haya pasado el hecho de pensar que hubiéramos hecho algo de una forma y cuando nos tocó hacerlo, hacer exactamente lo mismo o peor de la persona a la que estamos juzgando, ¿no, Nuria? Sí, yo quería hacer una puntualización a un comentario que ha hecho antes, ¿no? Sí, Con sí, el sí. tema de la gordura, porque fíjate cómo vemos las cosas desde nuestro mapa, ¿no?
Yo hace poquito vi una obra de teatro maravillosa y había una de las protagonistas, ¿no? Decía que estaba gorda desde pequeña, que su cuerpo era así y que siempre que iba al médico le decía, pues tienes que empezar a comer menos, a hacer deporte. Y dice, yo hago deporte desde que soy pequeña. Lo que quiero decir es que muchas veces no sabemos, ¿no? Es decir, esta persona se tiene que poner a dieta, tiene que hacer... No sabemos ni lo que hay ahí, ¿no? Lo quería decir por lo difícil, porque es que es tan difícil escaparse del juicio. Tan difícil escaparse del juicio, ¿no? Por eso, Nuria, estábamos comentando que como esto es como los pensamientos, no puedes escapar de ellos, ahí están. Lo que sí puedes hacer es, les vamos a dar yo la importancia. O sea, yo cuando juzgo a alguien sin quererlo, sin pensarlo, de forma automática, ¿va? Veo una persona que escupe y digo, qué cerdo. Ya lo juzgué, o sea, antes de poder hacer algo, ya lo juzgué. Ok, suéltalo, suéltalo. O sea, no digas qué cerdo y además te creas la historia, porque ahí es donde está el problema. Si tú dices qué cerdo, dices, vale, no es mi lugar, no es mi momento, es su vida y es su proceso, está perfecto. Ahí no hay problema, ¿no, Yola? Exacto, es ir soltando lo que no te interesa, ir filtrando, ¿no? Como, bueno, como en la tele, esto no, fuera. Pero yo sí pienso que se puede ir cambiando, ¿eh? Cuando entras en un hábito, no es de la noche a la mañana, pero sí que vas cambiando y vas diciendo, ostras, no me siento la misma, pues ya no hago tanto esto, pues ya no me maltrato tanto, pues ya no me juzgo tanto. Sí que se puede ir cambiando. Ujú. Definitivamente que sí, y qué buena, esa es la buena noticia, ¿no? Lo que pasa es que lo tenemos, Carmen, tan arraigado, lo tenemos tan mamado, tan aprendido, ¿no? Tan practicado desde que somos pequeños, porque obviamente lo vemos día a día, que se hace automático, ¿no, Carmen? Sí, se hace automático, pero creo que por suerte, o gracias al universo, la divinidad, quien quieran, hay algo que es como un instrumento muy importante que tenemos, que es el cuerpo. Entonces, si yo estoy haciendo algo que va contra mi coherencia, contra mis valores, contra algo que hay algún lugar que me hace ruido y no quiero estar ahí, el cuerpo me va a responder, o me va a pegar un tirón en la panza, en la cabeza, de repente me va a molestar el hombro, algo va a pasar y si estamos en contacto y en registro con eso, son unos llamadores fantásticos, porque ahí es donde podemos hacer un cambio. Ojalá, Carmen, ojalá y fuera así. Mira, se me está ocurriendo. Yo me pondría un aparato de estos de que da descargas eléctricas para que cada vez que juzgáramos a alguien de forma automática o no automática, nos diera una descarga. Nos pasaríamos todo el día así, así, pero todo el día, Por ¿no? lo menos para preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? Me Pues siento por lo menos raro, seríamos más raro. conscientes de la cantidad de veces que juzgamos al día, ¿no? Y del Pero, tiempo que invertimos. ¿Sí, ¿Para Yola? qué? pero hay ¿Para qué? gente que quiere vivir así. Ujú. Hay gente que quiere vivir así. ¿Y por qué no? El tema es qué hago yo que lo oigo. ¿Sí? Pongo mis límites, miro hacia el otro lado, lo quito de mi vida, ¿me entiendes? Pero hay gente que quiere vivir así. Es Yo como no el sé, mismo. Yola, yo no sé si quieran vivir así o es que no Ah, tengan la bueno. conciencia suficiente para elegir vivir desde otro lado. Porque de verdad alguien con conciencia se va a pasar el día criticando a otra persona. Pero es que a lo Yo, mejor no quiere tener conciencia. bueno, pero bueno, Hay cosas muy dolorosas y hay gente que no quiere ser consciente de eso. eso me recuerda el otro día que vimos el tema de ser feliz, si la gente no era feliz porque no quería o porque no podía. Y estuvo muy interesante al final. Mm. Además, cuidado, Nuria, con juzgar al que juzga, porque si no estamos iguales. Nuria y luego Co- Carmen. Nuria, Nuria, ¿nos escuchas? He visto la conexión un momentito, no he Ah, escuchado. vale. Que digo que Cuéntame, no te he escuchado. cuidado con juzgar al que juzga, ¿no? Porque si no estamos en lo mismo. Bueno, yo creo que juzgar, vamos a juzgar, ¿no? Es como que tenemos que aceptar que hay esa parte, ¿no? En nosotros, ¿no? Que vamos a juzgar al vecino, al que juzga, nos vamos a juzgar a nosotros. La cuestión es que si somos conscientes de esa trampa, ¿no? Y nos apetece salir, ¿cómo podemos, ¿no? Empezar a desenudar ese nudo, ¿no? En el que nos metemos, ¿no? Yo creo que la cuestión es qué camino podemos utilizar, ¿no? Para empezar a salir del juicio, ¿no? Porque el juicio yo creo que se lleva mucha de nuestra energía.
y es inútil, Definitivamente. nos machaca a nosotros. Yo creo que enturbia nuestros vínculos con las demás personas, que es algo fundamental. Entonces, el camino de Y salida, yo creo que es la clave. pues vete pensando, ahora que dices eso, Nuria, alguna herramienta para la gente que quiera salir de eso, porque va a ser la siguiente pregunta. Carmen, ¿querías comentar? Sí, quería comentar esto de la conciencia, que me parece importante porque, digamos, hay un nivel de conciencia que uno parece que pudiera elegir, sí, acá no. Después está el inconsciente y también están los niveles vibratorios. Si uno se alimenta continuamente, no sé, de algunos programas de televisión, no es lo mismo que se alimenta de meditaciones. Va a haber como una predisposición a elevar la vibración como para ver la vida desde otro lugar, desde otra perspectiva. Eso era por un lado, no sé después, eso es lo que Ok, me quedó de antes. ok. Yola, entramos en herramientas para la gente que quiera dejar de juzgar. ¿Mm? ¿Qué te apetecería compartir que pueda ayudarles? Bueno, yo con lo que trabajo más, bueno, tengo varias herramientas, pero yo trabajo las constelaciones familiares. Y lo que me he dado cuenta es eso, ¿no? Que la gente se monta por heridas y tal, una realidad, y entonces quien se sale de esa realidad o me hace ver que esto no es así y que no me tiene que doler porque una parte de responsabilidad es mía, entonces entonces las constelaciones familiares te hacen ver, salen al consciente lo que está en el inconsciente. Y puedo ver que a lo mejor mamá pues no me trató tan mal, que ella también le faltó. Te pongo ejemplos así muy abiertos, ¿eh? Pero sí, o que papá pues no estuvo, pero es que no pudo estar, Ok, pues porque ahí no sabía. tenemos. Entonces ahí empiezas a sanar heridas de las que a lo mejor no juzgo tanto. Empiezo a no juzgar, porque a quien juzgamos principalmente es a papá y a mamá. Ok. Y lo otro son espejos de eso que me hicieron cuando yo era pequeña o creo que me hicieron. Ok, Sí. pues ahí tenemos una herramienta. Nuria, ¿alguna herramienta que quieras compartir? Tres, las voy a citar así muy deprisa. Una es la meditación, porque es una herramienta clave para desidentificarse. Lo que nos pasa con los juicios es que pensamos que eso es la realidad. Yo digo, yo soy así, el otro es así, y nos pegamos, nos identificamos, decimos, esto es así. Cuando empezamos a ser observadores, decimos, esto es lo que piensa mi cabeza, mi mente, ¿no? Que forma parte de un aprendizaje y podemos empezar a cuestionarlo. Yo creo que la meditación es una herramienta muy potente, ¿no? Para empezar a poner distancia. Después el trabajo con el cuerpo, yo creo que estamos mucho en el coco y cuando bajamos al cuerpo conectamos más con nuestro ser. Y después una herramienta en coaching que yo utilizo mucho y que es muy sencillita, que es trabajar nuestras creencias, nuestros patrones, ¿no? Trabajar el tema de mentalidad, ¿no? Que es que, bueno, cuestionar esta manera de pensar, de ver la vida, ¿no? Muchas veces va en contra, ¿no? Y forma parte de un aprendizaje, como decía Yola. Podemos actualizarnos porque mucho de esto forma parte de nuestras interpretaciones de la realidad, ¿no? Podemos empezar a ver la vida más limpia para tener una relación más limpia con nosotros y con las demás personas. Esto forma parte de un aprendizaje, ¿no? De actualizarnos. Perfecto, pues si tenemos más herramientas. Carmen, ¿alguna herramienta que quieras compartir? Bueno, puedo decir desde lo que hago, ¿no? Los acompañamientos en bio-neuroemoción que llevan a la comprensión, justamente también como se ve en los ancestros, de cómo llegamos a donde llegamos, la conexión con el ser desde la conciencia del cuerpo y desde un curso de milagros, y también todo lo que viene del inconsciente a través del arte. Como arte terapeuta también brindo herramientas que hay un lenguaje que es inconsciente que aparece a través del arte, con el cual uno se puede conectar, incluso puede abrirse y compartir esa vivencia que tal vez no tenga palabra. Pues ahí tenemos un abanico, cada quien que coja la que quiera. Yo les pongo un ejemplo muy fácil cuando vemos estos temas. Yo les digo o les pregunto, si tú sabes que esa persona a la que estás juzgando está haciendo su mejor esfuerzo, está haciendo lo mejor que puede, ¿lo seguirías juzgando? No, pues ya está, grábatelo a fuego. O sea, cada uno de nosotros hace lo mejor que puede en el momento presente con lo que tiene. Si entendemos ese concepto,
se va a caer por propio peso el estar juzgando a la gente. Pero bueno, después seguimos con el tema. Vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa qué hacemos y dónde contactarnos. Yola, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí, bueno, yo soy Yola Yort. Me pueden encontrar por Facebook, por Instagram, pues así como sale ahí, Yola Yort Shamanic. Y trabajo con herramientas, sobre todo con constelaciones familiares, movimientos y constelaciones fluviales que se hacen en una piscina con unos figurines. Y bueno, trabajo también con chamanismo, meditación cuántica y hago talleres con todas estas herramientas, ¿no? Y incluso hago retiros. Y bueno, y decir que mi teléfono es el 667 75 45 75 con el +34 delante y que trabajo online también. ¿Pero también trabajas presencial, Yola, o más bien online nada más? Presencial también. Estoy en Tarragona Ajá. y si no, pues online, ningún problema. Perfecto, pues ahí tenemos la información y por Gracias. supuesto invitamos a la gente que pruebe, porque muchas veces nos quedamos con las dudas de las terapias, pero no las probamos. Y Las si no, queremos entender antes de probar y hasta que no lo vivimos, no lo sí, podemos entender, porque esto no viene, no es por aquí, es por aquí. así es. Además, se trata de experimentarlo, no de que te lo cuenten. Así que Yola, pues invitamos a la gente que te contacte, ¿vale? Perfecto, gracias. Nuria, ¿vamos contigo? Venga, pues yo me llamo Nuria Guerra, trabajo como coach, sobre todo muy centrada en el trabajo en equipos, con grupos y equipos, en entidades y organizaciones, aunque también hago acompañamiento individual. Y me he enfocado en el mundo laboral, sobre todo en generar espacios de seguridad y confianza dentro de los equipos. Intento que esa esfera de nuestra vida, ¿no?, que es el trabajo donde le dedicamos muchísimas horas, sea un espacio donde también podamos ser. Y por un lado me pueden encontrar en mis redes sociales, ¿no?, con Nuria Guerra Cubero, es muy fácil. También tengo otro espacio muy dedicado a la meditación que se llama La Jardinera. Y tengo una web que se llama florecer.es, donde sobre todo me dedico a esta parte más espiritual, que forma parte de mi vida y no está tan enfocada a lo profesional, pero forma parte importantísima de mi trayectoria. Y después en Nuria Guerra Cubero, mi web también profesional, que ahora está en un proceso de cambio, de tránsito, ¿no? Y ya os iré contando. Y el correo electrónico es hablamos@nuriaguerracubero.com y mi teléfono es el 670 26 43 94 y hago mucho trabajo presencial con equipos dentro de sus organizaciones y también mucho trabajo online. Así que ahí estoy. Pues suena fantástico para que después nos quejemos de que no tenemos quien nos acompañe, que no sabemos quién nos va a ayudar. A ver, gente hay. Otra cosa es que tú te dejes ayudar, ¿no? Que yo creo que sería importante para todos, no importa en el proceso que estemos. Siempre nos hace falta acompañamiento. Nuria, pues invitamos a la gente que te esté escuchando, que si le gusta, te contacte, ¿vale? Carmen, ¿vamos contigo? Vamos, vamos. Bueno, estoy trabajando en forma individual, en talleres vía web, o sea, por Zoom o por alguna otra herramienta. Y lo hago como trainer en PNL, lo hago como acompañante en bio-neuroemoción. También abro registros akáshicos. Podemos ponerle una mirada desde un curso de milagros, pero al ser holística, como verán en el Zoom, dice Carmen Serrano Holística en Instagram, ahí están todos los datos, el mail, el teléfono, todo. Porque no tiene que ver con que voy a agarrar una herramienta y voy a ir por ahí nada más, sino que voy a ir integrando todo el tiempo de acuerdo a lo que vaya percibiendo que podría estar vibrando en este momento en el campo que estemos generando juntos en el trabajo. Con respecto a talleres, doy taller de primer, segundo y tercer nivel de Reiki, también lo doy por online. Y bueno, el arte terapia es presencial normalmente y se da en consulta acá en casa, en el consultorio.
Bueno, estoy muy agradecida por este encuentro porque me parece que me tocaron unas compañeras espectaculares y cómo nos fuiste llevando, Santiago, maravilloso, infinitamente agradecida. De verdad que yo lo hago con todo gusto. Yo creo que el día que deje de Se disfrutarlo, nota. cierro la paraeta y dejo de hacerlo, ¿no? Me encanta. Y además de que lo disfrutamos, ayudamos. Aunque tengo mis dudas respecto a esa palabra de ayudar, ¿no? Pero para que nos entiendan los oyentes, por lo menos tratamos de hacerlo, ¿no? Que las herramientas que ofrecemos pues les sirvan si así lo deciden. Pues Carmen, tenemos tus datos y invitamos a la gente que quiera alguna de tus muchas herramientas que te contacte, ¿vale? Y ahora, si os parece bien, vamos a dudas y comentarios o preguntas de los oyentes. Nos dice Elena de Cádiz: yo odio que me juzguen. Lo más curioso, y lo reconozco, es que yo hago lo mismo, pero no puedo evitarlo. ¿Se puede evitar? Nuria, por lo menos es sincera, ¿no? Se da cuenta de que lo odia, pero ella lo hace. El darse cuenta creo que es el primer paso, ¿no? El darnos cuenta, ¿no? El tener un poco de conciencia, ¿no? De cuáles son nuestros movimientos. Y claro que se puede evitar, lo que pasa es que creo que hay mucho automatismo y el automatismo, cambiar ese hábito, eso que hemos trillado y que hemos repetido miles de veces, requiere que repitamos otra manera de hacer miles de veces. Entonces, toda esta forma de actualizarnos, este trabajo personal, requiere mucha dedicación. Requiere mucha dedicación, no nos lo va a regalar nadie, porque hemos aprendido una manera de movernos que muchas veces va en contra. Y tenemos que decir, venga, quiero apostar por otra manera de estar en la vida y eso hay que cultivarlo, hay que cultivarlo. Pero claro que se puede hacer. Claro, y es la buena noticia. Ahora, Yola, lo que está diciendo Nuria, ¿no? Obviamente, para dejar de juzgar tienes que quitar el automático. Y el gran problema es que gran parte de nuestro día vamos en automático y desde ahí es difícil no juzgar, ¿no, Yola? Mira, yo siempre digo que hay una parte de mí, no soy toda yo la que juzga. Una parte de mí, hay que aprender a no ser tan dura con nosotros. Hay una parte de mí que está juzgando. Entonces yo le pregunto a esa parte de mí, ¿es útil para mí esto? O sea, tengo como un diálogo, porque nos dirige, no somos nosotros, nosotros somos el ser que hay aquí dentro. Entonces, las creencias y todo eso es lo que nos dirige. Entonces, te desvinculas, ¿no? Lo que dije el otro día, yo me desvinculo del ego llamándole Antonia. Perdona las Antonias que hayan, pero y le digo, Antonia, a ver, ¿esto es útil para nosotras? Yo tengo muchas charlas así. Entonces es como llevarla a tu terreno, no enfadarte con el ego ni decirle esto no se hace porque va a hacerlo más, donde resistes, persiste, pero sí decirle, a ver, no es útil. Esto no es útil, nos hace daño. Entonces yo lo cambio así a las cosas. Pues Entonces, suena bien, ¿no? sí, Además, me suena conocido eso de hablar solo. Un día me van a meter a la cárcel por ese tipo de por ir hablando solo por la calle y porque de verdad que es una práctica bastante usual, por lo menos en mí. Vale, otra pregunta. Dice Isabel de Madrid. A mí lo que me pasa es que suelo no juzgar mucho a las personas, pero conmigo sí lo hago. La pregunta es, esto está bien, porque en base a esto es que podemos corregir comportamientos. Carmen, ¿qué piensas de lo que dice Isabel? Que en base a juzgarse es que ya corrige comportamientos. Sí, más allá de que sea interno o externo el juicio, yo me pararía un poquito también en ver qué es lo que estoy juzgando, porque seguramente no juzgamos todo, juzgamos una parte. Entonces, cuando me veo, por suerte, juzgando, ¿qué es lo que estoy juzgando? ¿Y qué es lo que tiene que ver conmigo? ¿Por qué este tema y no el otro? Porque ahí es donde podemos autoindagar. Pues importante ¿De lo que qué, está de qué beneficio nos puede traer o qué cosa se nos puede venir en contra? A raíz de descubrir de dónde viene que justamente eso lo estamos juzgando, en nosotros o en otros. Ok, pues interesante. Nuria, ¿quieres comentar? Sí, yo también quisiera añadir esto de, claro, yo creo que podemos ver cosas de nosotros que no nos gusten y que sean muy buenos, ¿no? Y que podamos señalarlas, ¿no? Pero la manera en la que abordamos eso también es muy importante, porque a veces lo abordamos con mucho castigo, ¿no? Con mucha dureza. Ah, no soy, he hecho, ¿no? Juzgo, ¿no? Y ¿no? El castigo, ¿no? Como una manera de aprendizaje, que también hemos aprendido, ¿no? Y cuando hay una equivocación o juzgamos algo como erróneo, hay que castigar. Yo creo que podemos decir, vale, sí, soy humana, hago esto, ¿cómo puedo
en la próxima ocasión hacerlo y ser amorosas con nosotras, ¿no? En ese aprendizaje también. Claro, ahora comentaremos algo, pero es interesante. Yola, ¿quieres comentar? Pues eso que decía, un juicio constructivo, ¿no? Igual que hay la crítica constructiva y crítica destructiva, intentemos que ese juicio sea constructivo, útil. Totalmente de acuerdo. Yo le diría a Isabel, Isabel, ¿y por qué tienes que juzgar para poder observar? Me refiero, es como la crítica y la observación. Yo no tengo por qué criticar para poder observar. Puedo observar sin juicio. O sea, entonces yo recomendaría que no necesites el juzgar para poder aprender. Vamos a aprender desde la observación. Sí, lo estoy observando y aprendo. Como me observo, hago introspección y aprendo, pero no desde el juicio de lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien. No, porque entonces caigo en una dualidad peligrosa, ¿no? De la cual es complicado salir. Simplemente observo. Pero bueno, yo entiendo lo que dice Isabel porque, bueno, es una forma por lo menos constructiva de usar ese hábito de juzgar. Vale, nos dice Ana de Barcelona. Mi pregunta es, ¿juzgar es un hábito aprendido o es parte de la naturaleza humana? Interesante. ¿Nuria? A ver, quién lo sabe, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo hemos aprendido. Lo hemos aprendido. Hoy leía un artículo donde una psiquiatra decía que en el primer año de vida ya hay una manera, ¿no? Es decir, que aprendemos, somos esponjitas, ¿no? Y empezamos a aprender, ¿no? De la mirada no ajena, pero que al primer año de vida ya tenemos un discurso con nosotras mismas. Ya tenemos un discurso aprendido con nosotras mismas. Somos muy complejas. Fundamentalmente, ¿no? Lo que se sabe es que es un aprendizaje y que si hubiéramos estado en otro contexto hubiéramos aprendido otra manera de mirar la vida y de mirarnos a nosotros, ¿no? Y que la manera en la que hemos sido miradas y sobre todo no lo que nos han dicho, sino lo que hemos visto que se ha hecho, forma parte de estos seres plásticos que somos para lo bueno y para lo malo, donde nosotros vamos configurándonos en función de lo que vamos aprendiendo en el entorno, ¿no? Entonces, Oye, Nuria, pues entonces yo fui muy lento, porque no me acuerdo hasta los 5 años, entonces no sé a qué edad empecé yo a hacer eso que comentas. Yola, ¿qué le decimos a Ana de Barcelona? ¿Es un hábito aprendido o es parte de la naturaleza humana? Pues yo creo que las dos cosas, ¿eh? Desde que tenemos una mente y un ego, ya venimos con el software, ¿no? Se llama software. Y luego podemos seguir aprendiendo por un camino, ir desaprendiéndolo y aprender lo que nos interesa. Entonces, parte de las dos, ¿eh? Fíjate que es una pregunta interesante, ¿eh? Porque yo me cuestiono, si hubiera un grupo de niños que no fueran educados convencionalmente, como estamos educados todos, bajo esa dualidad de juzgar bueno o vano, etiquetas, ¿juzgaríamos? Uf. Yo creo que a lo mejor no, ¿eh? Yo creo que es mucho más aprendido que naturaleza humana, pero bueno, esa es mi forma de pensar. Pues se nos acabó el tiempo, así que Carmen Serrano, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A ustedes. Nuria Guerra, gracias por compartir parte de tus experiencias hoy. muchísimas gracias. Y Yola York, como siempre, un placer que hayas estado con nosotros. Nos vemos Gracias en el y próximo programa. a mis compañeras también. Y a los que nos estéis escuchando, recordad teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao. Abrazos.